es el Rey de Reyes. Digno, digno. Es Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el bendito problema de los que son, ¿cómo le podría decir? Llamados a adorar. Siempre el Señor me ha dicho que cada vez que hable de su palabra, tengo que expresarle lo mejor de mi adoración a Él. Y Pastor Vivas, nunca en tu ministerio he fluido como voy a fluir, porque tengo un compromiso de parte de Dios, más que un compromiso, una directriz profética que Dios me dio hace 3 días, basado en el libro de Génesis capítulo 45. No tiene nada que ver con el tema, pero esa es la palabra que Dios me dio relacionado con tu 5º aniversario, con tu 5º año. Me encanta el número 5 porque, si usted no lo sabía, el número 5 dentro de las dimensiones proféticas de Dios representa el ministerio quíntuple, representa la unción apostólica moviéndose en sus demás ministerios. Y es impresionante porque cuando vemos la Biblia en Génesis, vemos la sombra de las cosas que habían de venir. Y cuando nos vamos a Génesis capítulo 45, versículo 22, vemos, y todos conocemos a Benjamín, uno de los que completó el número 12 de los hermanos, de los hijos de Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Pero en Benjamín se miraban las marcas apostólicas. Benjamín vino a completar el número 12, que representa el número de gobierno. Y Dios es un Dios así, que te habla a través de los colores, pero también te habla a través de los números. Es un Dios profético, y eso no lo podemos negar. Pero me llama la atención porque Dios me decía que este año es el año del cumplimiento del sello apostólico sobre ustedes, pastores, como padres, porque Dios a ustedes los está llevando a abrir la brecha donde otros no se atreven a abrir, y establecer su reino de una manera diferente, con un diseño diferente, dice el Señor. Aún has luchado para poder ver y buscar esa cobertura, pero algo que tú tienes que entender de parte de Dios, que el diseño que Dios les ha dado a ustedes como padres de esta casa es original. Y cuando Dios me lleva a Génesis capítulo 45 versículo 22, dice que José le reveló a sus hermanos, y él mandó a traer el número 12 de sus hermanos. Él mandó a traer a Benjamín. Y cuando Benjamín, el menor, estaba ahí, que significa el hijo de mi diestra, dice que él se reveló a sus hermanos, no se pudo contener. Pero el que lo cuidaba era Judá, que representa la alabanza. Pero lo que me llama la atención es que dice que cuando José entrega presentes a sus hermanos, a Benjamín le da cosas diferentes que a los demás hermanos. Miren lo que dice el versículo 22, y aquí nos está hablando de algo importantísimo. Dice que a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos. Mudas de vestidos, que es lo mismo que mudadas. ¿Estamos de acuerdo? Dice que a cada uno José le dio mudadas. Y a Benjamín dio 300 piezas de plata, y dio 5 mudas de vestido. Diga conmigo, 5. Este es el año quíntuple, dígalo. Este es el año 5. Y hoy la iglesia, los padres de esta casa, entran en un nuevo portal de dimensiones proféticas y apostólicas, porque este es el tiempo que Dios ha predestinado, el Kairos, para la iglesia, sembradores, en establecerlo y en llevarlo como la punta de la lanza, para que donde ellos caminen, también sus hijos de la casa puedan establecerse. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Y aquí no termino.
Dice que José le dio 5 vestidos diferentes que a los demás, porque cuando se le habla es porque el ministerio apostólico está revestido de 5 ministerios. ¿Estamos de acuerdo? Y a Benjamín se le dio 5 vestidos. Pero cuando vemos, cuando ya Jacob ya está muy viejo y ya tiene que delegar herencia a sus hijos, el Espíritu Santo de Dios toma la boca de Jacob, el padre de todos aquellos de Israel, el padre de todos los de las tribus, o el padre de todos sus hijos, de los 12 hijos. Y vemos que Jacob comienza a ser lleno del Espíritu Santo de Dios, no solamente para declarar una sencilla palabra, sino que para soltar una palabra profética. Entonces Dios profetiza por boca de Jacob en la vida de José, en la vida de Judá, en la vida de Efraín, en la vida de Manasés. Pero el último en declarar la palabra fue Benjamín, que lo vemos en Génesis capítulo 49. Yo quiero que tolere mi locura por un momento. Ya vamos a entrar en el tema de la palabra. Génesis 49, 26. Génesis 49, 27. Jacob bendice, declara una palabra profética para sus 12 hijos, pero el último era Benjamín. Y declara una palabra profética sobre Benjamín en el versículo 27 y le dice, y esta es la palabra para la iglesia Sembradores en este 5.º día de celebración del 5.º año. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Benjamín es lobo arrebatador. En la mañana comerá la presa y en la tarde repartirás sus despojos. En la mañana devorará, comerá la presa y en la tarde repartirá sus despojos. ¿Sabe que lo que Jacob estaba profetizando sobre Benjamín en ese mismo momento parece algo contradictorio? Porque la Biblia habla que Satanás es como un lobo rapaz, pero lo que le estaba queriendo decir, porque Jacob se hubiese movido por sus sentimientos, porque era el hermano menor, él pudo haberlo consentido, pero él lo comparó, o él lo declaró una palabra comparándolo como un lobo rapaz o como un lobo arrebatador, que en la mañana arrebata la presa y en la tarde reparte sus despojos. ¿Sabía usted que según los estudios que se han hecho, hermano, y si usted va a Discovery Channel y baja la información, hermano, en las manadas de los lobos hay 2 clases de lobos líderes: el lobo alfa y el lobo omega. Y estos 2 lobos, para poder pelear el primer lugar, tienen que pelearse entre ellos. El que gana va adelante de la manada, que es el lobo alfa. Y el que está por detrás cuidando la manada es el lobo omega. Entonces Jacob le estaba diciendo: tú serás comparado como el lobo alfa, como la punta de la lanza, aleluya, que devora la presa. O sea, que comienza a pelear por las bendiciones para los demás, y en la mañana sí vas a pelear con la fiera, vas a pelear duramente, pero en la tarde vas a obtener una victoria poderosa. Porque cuando se nos habla, pastor, de que el lobo, dice que en la mañana el lobo alfa agarra la presa, pelea con ella y agarra lo más importante de la presa, que es el corazón y el hígado. Y en la tarde él guarda la presa, y por la tarde él reparte sus despojos a la manada. ¿Y sabe de qué nos está diciendo? Del poder de la impartición. Del poder de la impartición que tiene la unción apostólica. Óigame, y es que le voy a decir algo: por mucho tiempo hemos estado engañados. Medimos la unción apostólica en un hombre de Dios según el número de gente que tiene en sus iglesias, y eso es una gran equivocación, porque Cristo Jesús fue evangelista para el mundo, profeta para Israel, y fue apóstol solamente para 12 discípulos o para 12 personas. ¿Cuántos están aquí?
Lo que determina a un hombre con una unción apostólica es aquella persona que se da, que pelea por la fiera, que da, que se entrega en su totalidad al rendimiento de la obra de Dios, que muere, que se desvela por los demás y entrega todo en la obra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ello? Y el Señor me decía que este 5º año de celebración entra a la iglesia en un portal tan maravilloso de promoción como usted no tiene una idea. Aleluya. Y la iglesia tendrá que ser reconocida como una iglesia como la punta de la lanza, que traerá reformas. Una iglesia que será el modelo para que otras iglesias puedan estar bajo tu cobertura y decir: yo quiero caminar bajo esa visión. Yo quiero caminar bajo ese diseño. Wow, lo apostólico, el apóstol es aquel como la punta de la lanza, que siempre traerá reforma, que siempre traerá cosas nuevas, que siempre traerá palabras nuevas, tan sencillas, pero que revolucionarán el mundo, como que hay negro. Amén. De una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes. Amén. Ok. Ahora yo quiero que usted anote ahí. No voy a predicar mucho tiempo. Quiero que usted anote el tema. El tema de esta hermosa noche es cómo alcanzar tu destino profético como hijo de la casa. Diga conmigo: cómo alcanzar mi destino profético como hijo de la casa. Gracias. Porque le voy a ser sincero, como decía el pastor, muchos van de pasiones de este lugar. Otros vienen quizás por sus de repente y se encuentran en la iglesia, pero muchos dentro de la iglesia, y esto sucede en cualquier iglesia, que muchos entran a la iglesia y pasan los años, pero esta persona siempre sigue igual y nunca descubrió su destino profético por lo cual había sido llamado para servir a la casa. ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene que usted tiene que entender que la iglesia ha sido llamada para equipar la gente, pero también para enseñarle su destino. Y tú tienes que darte cuenta que hay un destino, hay un propósito profético de Dios para con tu vida. Ya Dios le habló en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice la palabra del Señor 2:9 que antes de la fundación del mundo hemos sido predestinados con propósito. Según 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, mire lo que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, Él nos llamó y Él no se determinó, hermano, por tus obras, por lo que hiciste, como lo que nos estaba enseñando el pastor, que no es para el que corre ni para el que quiere, sino para el que Dios ha tenido misericordia y ha derramado su gracia. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo vuelve a tener estas mismas palabras de una manera diferente, pero casi en la misma visión y en la misma dirección, hablándole a Timoteo diciendo que Él nos escogió, que Él nos llamó, y no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiero darte una buena noticia impresionante. Tú no naciste para estar en el desierto todo el tiempo, ni para ser el hombre fracasado el todo el tiempo, o para calentar banca. Tú naciste para cumplir el propósito divino por lo cual Dios te ha traído a esta casa apostólica. Dios tiene que levantar gente aquí en este lugar, líderes de multitudes, hombres con una unción evangelística que conquisten las colonias, los barrios, gente que penetre el terreno del enemigo y que cumpla con el propósito
propósito divino de parte de Dios, por lo cual Él ya te predestinó antes de los siglos. Qué lindo y qué hermoso. Por eso yo no me determino por lo que hay en el presente, pastor. No me determino. Es más, déjame decirte, tú estás pastoreando 2 iglesias. Si usted no lo sabía, Vivas y la hermana y su esposa están pastoreando 2 iglesias. Se los voy a revelar, pastor, hasta ahora. Ellos están pastoreando 2 iglesias. No se vaya a poner celoso. La iglesia de hoy y la iglesia del mañana. La iglesia de hoy, la iglesia de hoy quizás todavía está en el proceso de descubrir el destino profético, pero la iglesia de mañana caminará en el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos impregnemos de la visión de la casa de Dios para saber qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Y para eso tú tienes que aprender a convertirte en hijo de la casa. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque si no te conviertes en hijo, jamás vas a poder transicionar en el nivel del propósito divino de Dios. Él nos llamó según el propósito antes de los tiempos. Y por eso es que vemos a Jesucristo que sin ningún problema, hermano, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, después de estar velando toda la noche, se levantó muy de mañana y llamó a Pedro y a Juan. Y Él no le pidió audiencia. Él no les pidió audiencia ni les dijo, tú quisieras servir. No, Él ya había recibido la revelación profunda de quienes iban a seguir, de quienes iban a caminar con Él. Por eso en Mateo capítulo, hermano, 4:19 dice que Jesucristo le dijo a Pedro y a Juan cuando estaban en la barca, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Él ya los había predestinado para cosas grandes. Él sabía que Pedro no todo el tiempo iba a estar ahí, un hombre pescador humilde de vulgo. Él lo llamó para trastornar el mundo. Él lo llamó para cambiar la humanidad. Dios te ha llamado para cosas grandes. Iglesias sembradores, Dios los ha llamado para cosas grandes. Él los predestinó para cosas grandes. Tú tienes que ser el padre que Dios ha determinado en su destino profético que seas. ¿Estás de acuerdo? Tú tienes que ser el hijo de la casa, el ministro que Dios ha determinado que seas. Iglesia, tú tienes que convertirte en la iglesia que Dios ya predestinó antes de los siglos. Wow. Para anunciar su gloria, para anunciar las virtudes, para notificar a los principados y a las potestades, gloria al Señor, la voluntad, el propósito, el conocimiento de la gloria de Dios. Pero quiero que vayamos rápidamente entonces a ver 6 lecciones. 6 lecciones que tuvo Pedro, que la vamos a aplicar a nuestra vida para encontrar nuestro destino profético en Dios. ¿Está de acuerdo a hacer este tour conmigo en este momento, hacer este viaje? Bueno, para que tú te vayas transformado y transformada de este lugar y puedas decir, wow, ahora sí conozco por lo cual Dios me ha llamado. Para que tú puedas conocer el destino profético de Dios, tienes que pasar por los procesos que muchos hombres de Dios pasaron. Y en esto yo quiero tomar como ejemplo la vida de Pedro, porque Pedro fue un hombre escogido para fundar, para plantar el reino de Dios a través de la iglesia, amados hermanos, primitiva. Un hombre que un hombre cobarde, un hombre que no valía nada, pero que Dios lo hizo sentarse en silla de reyes y príncipes. Un hombre que trastornó el mundo, un hombre que cuando se le acababan los mensajes comenzaba a predicar con su sombra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Eso es lo que Dios está, aleluya, anhelando de la iglesia, sembradores que cumplan con el propósito. Y la primera lección que tuvo Pedro lo vemos en Mateo capítulo 14:27. Escriba si le gusta escribir. Me encanta ver a la gente apuntando ahí, tomando nota.
porque cada segundo en la presencia de Dios es tan importante que hay que estar con un lápiz y un cuaderno. Aprender la lección de la fe. Ponga usted, la primera lección de Pedro es aprender la lección de la fe, según Mateo capítulo 14, 27. Aprender la lección de la fe. Aprender la lección de la fe. La primera lección que Pedro obtuvo fue aprender la lección de la fe, que vemos en Mateo capítulo 14, 27. Usted ve la escena en ese mismo momento cuando dice que Jesús los hizo entrar a la barca, y dice que Jesucristo, mientras despedía a la gente, los discípulos entraron a la barca. Pero Jesucristo es perfecto en enseñarnos cosas. Él es el maestro de nosotros. Y dice que a la cuarta vigilia las tormentas azotaban sobre la barca. Y llegó un momento entonces donde los discípulos clamaban a Dios. Y algunos, me imagino que en ese momento se querían tirar porque de la barca. Pero llegó un momento entonces donde dice la palabra narra que Jesucristo iba caminando sobre la mar. Y cuando caminaba sobre la mar, algunos se asustaron diciendo, ese es un fantasma. Pero dice que luego Jesucristo les dijo, no temáis, yo soy. Diciendo, no temáis, yo soy. Y cuando Pedro se dio cuenta que era Jesús, Pedro le dice, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres nuestro maestro, manda a que yo camine, a que yo vaya hacia ti. Manda que yo vaya hacia ti. Y dice que Cristo Jesús, aleluya, lo llamó a que caminara sobre las aguas, porque descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. Óigame, la primera lección de la fe, o la primera lección que Pedro experimentó, era la lección de la fe. Pedro sabía muy bien que él no podía caminar sobre las aguas mientras una palabra de Jesucristo no fuera soltada. Que él estaba esperando el poder de la palabra creativa, el poder de la palabra que formó los cielos y la tierra. Pedro entendió algo muy importante, que él podía caminar sobre las aguas siempre y cuando Jesucristo soltara una palabra de ordenarle a él que pudiese caminar sobre las aguas. Y en esta lección de fe tenemos que entender que la iglesia de Dios ha recibido promesas grandes y poderosísimas de Dios. Y a pesar de las amenazas, a pesar de las tormentas, a pesar de todo lo que se quiera levantar en contra de sembradores, ya hubo una palabra soltada, creativa de parte de Dios. Dios nos dijo que nos iba a llevar hacia grandes cosas. No te preguntes cómo, no te preguntes cómo lo va a hacer Dios. Dios lo va a hacer. Solo camina en esa palabra soltada de parte de Dios. La primera lección de fe entonces es que en medio de las circunstancias una palabra te tiene que sostener. Una palabra te tiene que llevar hasta el final. Porque cuando no hay una palabra que te sostenga, no puedes caminar sobre las tormentas de la vida. Dios tomó a Abraham y por la palabra él salió de su tienda creyendo, abandonó, dejó su familia, dejó sus parentelas y se fue en busca de la promesa de Dios. Por una palabra Abraham fue sacado de la tienda, de sus 4 metros hermanos cuadrados, del lugar donde él estaba. También Jesucristo vemos cómo Dios sacó al ciego de Betsaida por una palabra activada en el ciego de Betsaida. Es tiempo que nosotros quitemos la mirada de las circunstancias y comencemos a prestar atención en lo que Dios nos está hablando en el presente. Es tiempo que nosotros apartemos nuestra mirada y el oído de lo que el diablo nos está diciendo. Quizás el diablo te está diciendo a ti, no, hasta aquí nomás tu destino profético, hasta aquí nomás tus sueños, hasta aquí nomás tu matrimonio, hasta aquí nomás tu casa. Pero es momento de apartar nuestra mirada de las circunstancias y inclinar nuestro oído a lo que Dios nos está hablando, porque lo que Dios nos está hablando, eso nos va a determinar para poder caminar hacia adelante. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios ha hablado para la iglesia?
Ya estás caminando en esa palabra. Segunda lección. Segunda lección que experimentó Pedro está en Mateo capítulo 16, 14. Todos lo conocemos. Dice que en Mateo 16, 14 dice que Jesucristo llevó a sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo. Y yo me imagino, hermano, la escena en ese momento. Pedro, ¿por qué Pedro tenía que recibir las lecciones? Porque Dios tenía que cumplir el destino profético primeramente en él. ¿Estamos de acuerdo? Las lecciones de la vida te van a enseñar los destinos, te van a enseñar cómo cumplir con el destino profético. Si tú no tienes lecciones en la vida, si tú no aprendes del maestro, entonces vas a quedar estancado y congelado. Y en ese momento dice que los lleva en Cesarea de Filipo y los pone alrededor a sus discípulos. Y me imagino la escena en ese momento. Yo quiero que te transportes por un momento, porque en la segunda lección de la fe, si no te lo he dado, es que lo que tú conoces de Dios, eso te cambia de tu posición. Lo que tú conoces de Dios, eso te va a cambiar de posición. Esa es la segunda lección que Pedro experimentó cuando es llevado, hermano, juntamente con sus demás compañeros. Jesucristo los sienta en esa altura y entonces les hace una pregunta muy importante para seguir determinando el destino de la vida de Pedro y los demás discípulos. Jesucristo viene y los confronta y les dice: miren, muchos dicen, algunos dicen que soy Juan el Bautista, otros dicen que soy Elías, otros dicen que soy Jeremías, otros dicen que soy un profeta más, o otros de los profetas más que ha sido enviado por Dios. Pero ahora ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Entonces en ese momento todos los discípulos por un momento quizás se quedaron callados. Pero Pedro, un hombre de revelación, un hombre que siempre se adelantaba, pero que tenía algo en particularidad, que era un hombre que tenía esa sed de querer aprender, se levantó con una revelación profunda del cielo y le dijo: Jesús, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Óigame, Jesucristo en ese momento le responde a Pedro sorprendido y le dice: Pedro, lo que Dios te reveló, lo que tú has revelado, no te lo ha revelado el vecino ni la suegra, ni las novelas de la una. No te lo reveló sangre ni carne, sino que te lo reveló Padre que está en los cielos. Por lo tanto le dijo a Pedro, a Simón: ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro, y sobre esta roca yo edificaré la iglesia. O sea, sobre la roca de la revelación yo edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Qué es lo que que Jesucristo estaba haciendo en ese momento? Lo estaba cambiando de posición. Tu posición profética debe de cambiar, pero jamás va a cambiar tu posición de un nivel a otro mientras no sepas nada de Dios. Lo que tú conoces de Dios, lo que Dios te ha revelado, eso te cambiará de posición. Es más, lo que Dios te revela para poder vencerlo, Hay gente que dice: hermano, mira que soñé con un gato negro y tengo miedo. Óigame, si soñaste con un gato negro o con que cualquier cosa que soñaste que sea malo, Dios te lo ha revelado, porque ya desde el momento que Dios te lo reveló, te está dando la autoridad para vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Lo que Dios te revela te da la autoridad, te pone en otra posición. Y la iglesia Sembradores no tiene que estar en la misma posición de antes.
Porque siendo yo como pastor Abraham Molina, me gustaría caminar a la par de ese hombre que ustedes miran. De tanta palabra, yo le digo, a veces venimos de la escuela a dejar a mi hijo y él me da jalón. Y cuando yo subo al carro de él, yo me subo en una atmósfera diferente. Y a veces le digo yo, tengo que tener un lápiz, pastor, porque es una máquina procesadora del conocimiento de Dios. Quisiera estar las 24 horas continuas con él, porque sé que la revelación te cambia de posición. La revelación, lo que tú conoces de Dios. Yo tengo el conocimiento, pero cuando tengo el conocimiento de lo que es Dios, eso me cambia de posición, y tomo una autoridad diferente para poder entonces influenciar ese territorio que Dios me ha dado a mí. Óigame, líderes de grupos de crecimiento, mientras tú tengas el conocimiento de quién es Dios, jamás serás avergonzado y hablarás con una identidad de hijo y estarás representando sembradores. Aleluya. ¿Por qué? Porque la autoridad que emana de ti es por lo que tú conoces de la iglesia, por lo que tú conoces de tu padre espiritual, por lo que tú conoces y por lo que tú has aprendido. ¿Cuántos estamos aquí? Tu posición tiene que ser diferente a los demás. Tu posición tiene que ser diferente a los demás. Cuando Dios te revela esa palabra, tu posición tiene que ser cambiada. Dios te establece, y a pesar de los pronósticos, tú ya fuiste determinado por el conocimiento que adquiriste del cielo. Lo que conoces de Dios entonces te va a dar la posición. Lo que tú conoces de la casa de Dios, eso te va a dar tu posición, identidad de hijo. Porque hay personas que en estos momentos dejan de venir, en los momentos más lindos y hermosos que la iglesia está viviendo, porque no conocen verdaderamente qué es la iglesia Sembradores. Pero tu posición cambia, hermano, cuando sabes muy bien y reconoces el ministerio por lo cual estás tú perteneciendo y sirviendo. Tu posición cambia. El padre de la casa o los padres de la casa jamás van a darte algo a ti si tú no lo conoces. Tienes que entender la visión, tienes que entender que si la iglesia va para cosas grandes, no puedes estar estancado. Tú tienes que conocer. Nadie puede delegar un deber a alguien si no conoce ni quién es él, ni para dónde va, ni conoce lo que es el mover del ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tú conoces del ministerio, lo que tú conoces de Dios, eso te cambiará de posición. Tercera lección para encontrar nuestro destino profético es la lección de la humildad. Juan capítulo 13, versículo 1. Juan 13, 1. La lección de la humildad. Y vemos el mismo Pedro. La lección de la humildad. Juan capítulo 13, versículo 1. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase a este mundo al Padre, como había amado a los suyos, dice que en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y al enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Tercera lección que Pedro experimentó era la lección de humildad. Hermano, más que el acto profético que podemos hacer en lavar los pies, Jesucristo nos estaba enseñando algo, y estaba enseñando algo a Pedro. Pedro, tienes que tener la suficiente humildad. Puedes tener
todo, puedes alcanzar todo, puedes lograr todo, puedes tener un grado de espiritualidad más que quizás otra persona o más que tu pastor. Pero tienes que aprender algo, que tienes que tener la suficiente humildad de dejarte lavar tus pies o dejarte corregir tu caminar. Jesucristo puso su toalla en sus lomos para lavarle los pies a sus discípulos. Pero Pedro le dijo: Señor, no puedes tú lavarme los pies a mí. Muchas veces nosotros estamos en esa etapa. Venimos a la iglesia, queremos servir a Dios, pero cuando se nos corrige nuestro caminar, cambiamos de apariencia, cambiamos de visión. Cuando se nos exhorta, óigame, el hijo de la casa tiene que ser probado de esta manera. Va a llegar un momento donde entonces tu padre o los padres de la casa van a poner su toalla sobre sus lomos para poder limpiar tu caminar, limpiar tu andar. Ellos van a tener que aconsejarte, corregirte de tu mal camino, y tú tienes que tener la suficiente humildad de dejarte corregir. De esa manera los hijos de la casa tienen que pasar por esta tercera lección. Y si tú eres un hijo de la casa, tú vas a recibir el regaño, vas a recibir la lección. Pero muchas veces nosotros decimos: es que ni mi papá me mandó, me va a mandar el pastor, dice. Pero yo creo que todos aquí somos hijos de Dios, pero también somos hijos de la casa. Amén. Yo necesito que alguien corrija mi caminar, ¿sí o no? Yo necesito rendirle cuenta a alguien. Yo necesito rendirle cuenta a alguien. Pero uno tiene que reconocerse y reconocer delante de su pastor los errores. No hay necesidad que tú le digas al pastor qué es lo que hiciste. Mire, pastor, mira que ayuné, oré, cuando él perfectamente te conoce muy bien. Lo que nosotros tenemos que tener es la humildad de decirle: pastor, mire, me aparté un tiempo, pero ahora yo vengo humillado delante de Dios, y yo quiero pedirle perdón. Quiero que me enseñe a caminar, quiero que limpie mi andar. ¿Sabe? Una de las cosas que yo puedo sentir en mi espíritu: cuánta gente se ha ido de la iglesia, de este ministerio, sembradores, pero la gente no regresa por su orgullo. La gente no regresa a las iglesias por el orgullo, porque pocos quieren humillarse, quieren reconocer sus errores. Estamos aquí. Ahora, cuarta lección. Aquí vamos a ir terminando. Cuarta lección: las circunstancias, escriba, tienen que revelar la verdad oculta de tu corazón. Las circunstancias revelarán la verdad oculta de tu corazón. Hermano, la cuarta lección que Pedro aprendió es que en las circunstancias se revelan las verdades ocultas que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando en Juan capítulo 21 versículo 15, después de haber resucitado y después de haberlo negado, sabía que las circunstancias, hermano, los discípulos en las circunstancias, el único que estuvo en la cruz solamente fue Juan el apóstol, y ahí estuvo reconociendo al pie, hermano, de la cruz a Jesucristo como su maestro, como el Mesías. Pero horas muy atrás Pedro le había negado. Pero antes de que lo negara, Pedro le hace una confesión falsa, hipócrita o egoísta a Jesucristo, diciéndole: Señor, ¿sabes qué? Mi vida daría por ti, jamás te negaré. Y Jesucristo en ese momento, me imagino que le miró a los ojos y le dijo: Pedro, ¿estás seguro de lo que tú dices? ¿Sabes de que antes que cante el gallo, aleluya, tú me habrás negado más de 3 veces? Óigame, Pedro le negó. ¿Por qué? Porque cuando vinieron las peores circunstancias, Pedro lo negó. Y usted tiene que aprender algo: su destino profético, o por lo cual Dios lo ha enviado, se puede dejar, o se puede abortar la visión en medio de las circunstancias. Quizás tú estás en los peores desiertos de la vida. Quizás desde el momento que te comprometiste
comprometiste con Dios a servir en totalidad en el ministerio, las tormentas y las circunstancias se volvieron adversas en tu vida, pero Dios está probando tu corazón, porque las circunstancias revelan el verdadero Pedro que hay dentro de ti. Cuando hay disensiones, cuando hay discusiones, cuando hay peleas dentro del cuerpo de Cristo, tiene que salir un Pedro peleando, tiene que salir un Pedro quejándose, tiene que salir un Pedro ahí que traiciona en las circunstancias. Es donde se es probado el hijo de la casa. Si tú no eres probado en las circunstancias, entonces quizás todavía no hayas sido aprobado como hijo de Dios. Pero si has sido probado en las peores tormentas de la vida, y mientras otros se van del ministerio, tú te has quedado y te has mantenido firme y fiel. Aleluya, eres un apóstol, eres un Juan que se recuesta y reconoce su cobertura. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Las circunstancias, esa es la manera de depurar, esa es la manera de apartar Dios a aquellos que verdaderamente son y a aquellos que verdaderamente no son. Jesucristo siempre va a usar las circunstancias para revelar la verdad de tu corazón, a ver cómo correspondes a las circunstancias. ¿Sabes? Que en la circunstancia más dura, cuando a Cristo Jesús lo estaban golpeando, escupiendo, en esa circunstancia dura, Pedro negó a Jesús. Y no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Yo te pregunto, ¿habrá alguna verdad oculta? No me la conteste, contéstela usted mismo en su interior. ¿Habrá alguna verdad oculta todavía en usted que necesita ser revelada en las circunstancias? Muchas veces vas a sentir que tu pastor, que tu padre espiritual te va a ofender. Y yo le digo a la iglesia: usted usted no espere todo lo bueno de mí. Usted espere que un momento, un tiempo, yo lo ofenda, comete un error de ofenderlo. Pero a pesar de que yo esté en error, ha sido guiado para el Espíritu Santo de Dios para probar tu corazón, si es que en verdad me amas tal como soy. ¿Estamos aquí, iglesia? Las circunstancias revelarán. Deuteronomio, hermano, capítulo 8, versículo 2. Dios habló a Israel y les dijo: les hice pasar por el desierto para entresacar, para saber qué es lo que había en tu corazón. Todos hemos sido llamados a ser probados nuestro corazón, y las circunstancias los van a probar si es que verdaderamente nosotros somos o no somos. ¿Estamos aquí, iglesia? Solo me faltan 2 lecciones. La quinta lección es la lección de la perseverancia. La quinta lección es la lección de la perseverancia, que lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 40. Y vemos otra vez a Pedro metido en esos problemas tremendos. Pedro tenía que ser formado a través de algunas pequeñas lecciones que Cristo Jesús le estaba enseñando. Y vemos la quinta lección de Jesucristo sobre Pedro, cuando Cristo Jesús está abatido hasta la muerte. Está abatido hasta la muerte. Jesucristo sabía muy bien que se le acercaban las horas de ofrecer su vida, y que ya venían las autoridades para perseguirlo y crucificarlo. Él sabía lo que tenía que padecer. Él sentía la muerte, él sentía angustia. Pero ¿sabes una cosa? Mientras él sentía la sombra de la muerte encima de él, él escogió a 3 íntimos de sus discípulos. Y entonces escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan, y dice que los llevó aparte. Y cuando los llevó aparte, dice que les dijo a ellos: estén orando, velando por mí, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y él se separó por un momento, pero dice que después de haber orado, él regresó. De haber orado, él regresó
¿Y cómo los encontró? ¿Ah? La quinta lección que Pedro experimentó para cumplir con su destino profético era la perseverancia. La perseverancia, la fuerza de consistencia. Jesucristo estaba abatido y escoge, como quien dice por ahí, sus 3 mejores hijos espirituales o escuderos, porque él sabía que había una batalla fuerte y que tenía que necesitar de gente que pudiese estar con él en ese momento. Pero hermano, cuando él regresa, él los encuentra durmiendo. Y Jesucristo les dijo tristemente: ni una hora habéis podido orar, ninguna hora habéis podido velar por mí. Óigame, el pueblo con facilidad se puede desanimar, ¿estamos de acuerdo? Las ovejas con facilidad se pueden desanimar y porque con facilidad se pueden enfriar. Pero cuando tú eres un líder, cuando tú eres un discípulo de Dios, cuando tú te conviertes en un hombre maduro, no puedes darte el lujo de perderte 2 o 1 semana y regresar al mes o a las 3 semanas. No puedes darte el lujo, porque tú perteneces, aleluya, a esos hijos espirituales que son como murallas por ti o muros de contención, de protección para favor de tu ministerio. Tú tienes que comprender que hay algo que tiene que haber siempre en ti, esa fuerza de consistencia, que a pesar de las peores amenazas, tú tienes que estar ahí cumpliendo con el destino profético de Dios, siendo fiel en todo, hasta perseverar y hasta el final, y hasta entonces así recibir esa respuesta divina de parte de Dios. Y termino con esto. 6ª lección, Juan capítulo 18, versículo 10 al 11. La 6ª lección que Jesucristo le enseñó a Pedro es: Pedro, no es con tus fuerzas. Mire qué tremendo lección es la que recibió Pedro, ¿verdad? Aquí termino. Juan capítulo 18. Si todos podemos ir por ahí. Hoy hemos recorrido la vida de Pedro, y aún faltan muchas cosas más. Falta cuando Pedro se enojó con Jesús porque lo negó, porque sanó la suegra de él. Pero eso es otro rollo, es un broma, hermano. Juan capítulo 18, versículo 10. El versículo 9, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. La última lección es: Pedro, no es con tus fuerzas. Dice que Pedro le cortó la oreja. Óigame, la oreja a un hombre llamado Malco. Y este hombre dice que en ese mismo momento se le cayó su oreja. Cristo Jesús le volvió a restaurar de una manera creativa y milagrosa. Entonces Jesucristo le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué es lo que le quiso decir Jesucristo? Mira Pedro, tus capacidades, tu liderazgo, tu potencial no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con el llamado, con el destino profético de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos alcanzar nuestro destino profético con nuestras propias habilidades, y ninguna o nada en tus propias habilidades que puedes tú alcanzar la gracia de Dios.
Dios te ha llamado a ti por su misericordia, por su gracia. No puedes pelear tú las cosas a la fuerza. No puedes tú apresurarte en algunas cosas. Tenemos que meter otra vez nuestra espada, amado hermano, donde nosotros la sacamos, porque no es con espada, no es con fuerza, sino en el Espíritu. Hay gente que muchas veces se acerca a la iglesia para querer ser promovida, para querer levantarse de la noche a la mañana, pero para ello tú tienes que pasar un proceso. Diga conmigo: el proceso, por muy doloroso que sea, tengo que aprender a caminar paciente en Dios. Iglesia, yo quiero que cierres tus ojos por un momento en el nombre de Jesús. Yo no sé por cuál lección tú has estado pasando personalmente, hermano. No sé cuál es lo que tú